Sí, nuevamente. Entonces, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar cuatro temas muy importantes: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, también síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y al finalizar la, la clase, ya vamos a hacer por ahí una serie de preguntas que les puede servir a ustedes con la finalidad de recordar lo que ya hemos visto y estar más preparados para su evaluación. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Tenemos que empezar recordando cuáles nuestras básicas, ¿no? ¿Cuál es el órgano que vamos a revisar? Y dentro de ello, que vamos a evaluar, obviamente es el riñón. Contamos, y esto ya, además decirles, con dos riñones. Dos riñones. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del riñón? El riñón tiene la función de regulación, regulación hídrica, ¿sí? Además, también tiene la función de regulación ácido-base, ¿sí? Ácido-base. Tiene la función hormonal, ¿sí? Y pregunta, ¿cuál es la hormona que sintetiza el riñón? La renina. Ya, muy bien, la renina, pero hay una hormona un poco más importante. Esa es la renina más en situaciones fisiológicas, pero esta hormona es más importante. Y lo hemos visto en la primera unidad. ¿Recuerdan? ¿Qué favorecía la formación de eritropoyesis? ¿Qué hormona? No se olviden, chicos, eso lo hemos visto. La eritropoyetina, la EPO. ¿Sí? La EPO. ¿Cuánto era el porcentaje de eritropoyetina que se sintetizaba el riñón? También lo habíamos mencionado mucho en clase. Hola, hola. ¿Te escuchas? A ver, ¿recuerdan cuánto era el porcentaje de eritropoyetina que sintetizaba el riñón? A ver, creo que no sé. Hola. Entonces, vamos a ver de nuevo. A ver, la función del riñón son la regulación hídrica, la regulación ácido-base, la síntesis de hormona como la eritropoyetina, y también tiene otra función, vamos a ver, la función, ¿sí? Absortiva de qué? De electrolitos, ¿ya? La función de electrolitos y también la de formación de orina, ¿no? Formación de orina. Estas son las funciones. Se altera cualquiera de estas funciones y estaríamos en un cuadro de insuficiencia renal. ¿Qué me diferencia de todo esto del crónico o un agudo? Que en el crónico ya va a haber alteración hormonal, es decir, la eritropoyetina no se va a sintetizar adecuadamente o muy poco, ya que el riñón es el encargado de sintetizar entre el 80 al 90% de toda la eritropoyetina sintetizada de nuestro organismo. Bien, el riñón tiene una forma casi de frijol, ¿sí? Más o menos le dicen, así, frijol, ¿sí? Ahí es. Tiene un polo superior, tiene un polo inferior, polo superior, polo inferior, y tiene un pedículo, pedículo. ¿Y qué es el pedículo? Es la zona anatómica por donde van a ingresar y salir ciertos elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que ingresan? La arteria renal, ¿no? La arteria renal, obviamente, si hay una arteria tiene que haber una vena, ¿sí?
Vamos a ponerlo por acá. La vena renal. Vena renal. ¿Qué otro elemento? El uréter, ¿no? El uréter. El uréter. Y los ganglios linfáticos, pues. Perdón. Disculpen, chicos. Y los ganglios linfáticos, ¿no? Ganglios linfáticos. Esos son los elementos que conforman el pedículo renal. Ya les pueden preguntar en el examen. ¿Qué más? En general, las vías urinarias se van a dividir en dos partes. Una vía urinaria superior, en la cual estamos conformando el riñón y el uréter, ¿sí? Vía urinaria superior. Y obviamente una vía urinaria inferior, y la inferior que ya lo conforman la vejiga y la uretra, ¿no? Vía urinaria inferior. Esa es la división anatómica principal. Otra cosa más, anatómicamente hablando, el riñón va a estar cubierto por por tejido conectivo que se denominan fascias, y estas fascias van a recubrir al riñón y a protegerlo del impacto que pueda tener frente a lesiones o contusiones o el mismo hecho de caminar. Tiene una fascia llamada fascia renal anterior, que viene a ser esta de acá. Ahorita lo vamos a señalar. Esta de acá. Y una fascia renal posterior. Acá. ¿Sí? Vamos a agrandarlo para que se pueda visualizar. Y acá está, ¿no? La fascia renal anterior y la fascia renal posterior. Que vienen a ser prolongaciones del peritoneo. ¿Ya? Entonces acá está la fascia renal anterior y esto de acá, la fascia renal posterior. Y a la vez también el riñón está protegido por otra estructura anatómica, la denominada cápsula renal, que es esta parte oscura que está pintada aquí, que estoy pintando, y que va a recubrir a todo el riñón. Esa es la famosa cápsula renal, la famosa cápsula renal. Es lo que van a encontrar dentro del riñón. Y obviamente el riñón se ubica en el retroperitoneo, ¿no? Que es esta porción de acá. Todo esto es el peritoneo y la porción posterior es retroperitoneo. Retroperitoneo. Eso es lo que van a hallar en el riñón. ¿Qué más? Importante recordar acá la irrigación, ¿sí? La irrigación del riñón. ¿Cómo va a estar irrigada? Bueno, va a tener una irrigación interna y una irrigación externa. Todo van a ser desde la arteria más grande de nuestro abdomen, que viene a ser la aorta abdominal, ¿ya? La aorta abdominal. Y la aorta abdominal emite una rama que es, dos ramas, perdón, son las arterias renales. Pero antes de emitir a las arterias renales, también está emitiendo otra rama, que es la denominada arteria frénica inferior. ¿Sí? Arteria frénica inferior, que va a irrigar a la porción inferior del diafragma, o sea, la parte inferior, ¿ya? Pero esta arteria va a emitir otras ramitas, una que va a llegar a una zona que se encuentra en el polo superior del riñón, o sea, a la glándula suprarrenal. Por eso esa arteria se llama arteria suprarrenal, ¿sí? La arteria suprarrenal superior, ¿ya? Superior, la arteria suprarrenal superior, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arteria renal va a emitir otra ramita, que es para completar la irrigación de la glándula suprarrenal. Por ende, esta arteria es la suprarrenal inferior.
¿sí? Suprarrenal inferior. Luego se van a unir y van a poder generar la irrigación del polo superior, de todo el polo superior del riñón, ¿ya? ¿Y qué otra arteria emite la renal? Aquí justamente debajo de la aorta, puede pasar los mesenterios, va a emitir unas ramas que van a ir hacia abajo, hacia las gónadas. Por eso es que se llama arteria gonadal, ¿ya? Las arterias gonadal. Esta arteria gonadal va a depender, si estamos hablando de una mujer, se va a llamar arteria ovárica. Y si es un varón, va a ser la arteria testicular. ¿Ah? Eso va a ir hacia abajo. ¿Pero por qué es importante en el riñón? Porque esta va a emitir una arteria, acá justamente debajo, unas ramitas que van a irrigar al polo inferior del riñón, ¿ya? Al polo inferior. Y no solamente eso, sino que se va a unir con la irrigación que está proviniendo del pariluretra. Toda esta conformación anatómica es lo que se denomina círculo de exangüe, ¿sí? Círculo de exangüe. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque los cirujanos, al momento de realizar las cirugías renales, evitan este círculo que está en los bordes del riñón y evitan cortarlo, ¿no? Porque el paciente podría desangrar. Luego de eso, también tenemos la irrigación interna. ¿Cómo es que proviene esta irrigación interna? Primero, tenemos las arterias renales, ¿no? Luego las arterias renales van a emitir estas arterias que van a rodear las pirámides de Malpighi o pirámides renales, que son las interlobulares, ¿sí? Las arterias interlobulares. Y estas arterias interlobulares van a generar un arqueamiento de esta forma. Ese arqueamiento se llama arteria arcuata, ¿sí? La arteria arcuata o arqueada. Finalmente, esa arteria arcuata o arqueada va a dar las arterias interlobuliares, que son acá estas chiquitas que van a estar en la médula del riñón. Acá, arterias interlobuliares, ¿sí? Arterias interlobuliares, que luego van a conformar las arterias aferentes, y luego los capilares, y luego la eferente, y luego las tubulares, ¿no? Y las venas van a seguir el mismo recorrido. Eso es importante para poder saber cómo es que llega la sangre desde la aorta hacia el riñón, hacia la configuración interna, cómo es que se suministra y luego entender el por qué, si se corta esta irrigación, se generan lesiones tisulares conllevando a la insuficiencia renal. Bien, ya terminamos la parte anatómica, rápidamente la parte fisiológica. Nuevamente, chicos, a ver si están despiertos por ahí. Dígame, ¿cómo se llama la célula encargada de la filtración glomerular y que se encuentra obviamente en el glomérulo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Es una célula epitelial más o menos que tiene esta forma, ¿sí? Varios poritos, tiene una membrana basal por acá. ¿Recuerdan? A ver, doctora Nelda, ¿recuerda cómo se llama esa célula? Se encarga del filtrado glomerular. ¿Nadie? ¿Doctor Sandro recuerda? La nefrona. No, la nefrona es todo. Esta Vale. célula, Vale, vale. ¿cómo se llama la célula? O a las células viscerales o podocitos. Los podocitos. Ah, Sí, los podocitos. No se olviden, chicos, no se olviden. Los podocitos sirven como una barrera que permite filtrar elementos como electrolitos y otras sustancias de desechos como productos nitrogenados.
y evita el paso de sustancias de mayor peso molecular, ¿no? Como cuál serían, por ejemplo, un elemento de mayor peso molecular, la albúmina, ¿sí? La albúmina. Por eso es que durante el filtrado glomerular y la formación de orina no vamos a tener que dar proteínas. Y las pocas proteínas que se filtran, ya vamos a ver, se van a absorber en otra zona de todo las partes de los túbulos renales. Bien, entonces tenemos al podocito. ¿Y dónde ocurre la filtración? Aquí, ¿no? En esta de acá. ¿Cómo se llama esta cápsula? ¿La cápsula de quién? La cápsula de Bowman, ¿no? Y recuerdan cuál era la fórmula de la presión que está ocurriendo aquí dentro para la filtración. Tenemos sí, la presión total es igual a la presión hidrostática, ¿sí? Hidrostática ¿menos quién? La presión de la cápsula de Bowman ¿más quién? La presión coloidal, o sea, la presión proteica que está en el glomérulo, ¿no? Esa es la fórmula. Muy bien, doctor Sandro, esa es la fórmula. Ahora, ¿cuánto vale cada uno? ¿Sí? La presión glomerular, ¿cuánto vale cada uno? Entonces, la presión hidrostática a nivel del riñón, bueno, para poder realizar la filtración, tiene una presión de 60 milímetros de mercurio. La presión en la cápsula de Bowman es 18 milímetros de mercurio. Y la presión coloidal es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto sería la presión glomerular normal total? ¿Mm? Bueno, acá menos. Sería 10. 10. 10 milímetros de mercurio es la presión glomerular total. ¿Ah? Es la total. Nunca olviden eso, porque en base a ello, si se altera principalmente la hidrostática coloidal, va a haber aumentos en la presión o disminución y con ende va a pasar mayor filtración. ¿No? Mayor filtración. Luego, a nivel de glomérulo, sigamos acá, tenemos más o menos esta forma, ¿no? Más o menos así. Por aquí, la arteria que está llegando al riñón, ¿cómo se llama? La arteriola aferente. Acá forma una red capilar, ¿sí? Y luego pasa a una arteriola eferente. La arteriola eferente va a seguir a irrigar hacia los túbulos renales, hacia los túbulos renales. ¿Dónde tengo la presión hidrostática? Aquí en el espacio de Bowman. Acá está la presión hidrostática. ¿Dónde tengo la presión proteica? ¿Sí? O la colosdoimótica. Aquí en los capilares. La presión coloidosmótica. Ahí tengo la mayor cantidad de albúmina. ¿Sí? Y dónde tengo la presión de la misma cápsula de Bowman en todo el espacio, ¿no? En todo el espacio. En el famoso espacio de Bowman. ¿Sí? En el espacio de Bowman. Finalmente, todo este cambio de presiones va a favorecer, ¿qué cosa? La tasa de filtrado glomerular. Tasa de filtrado glomerular. Que por fisiología ustedes ya saben cuánto debe ser, ¿no? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuánto debe ser la tasa de filtrado glomerular? Se dice que debe ser de 125 mililitros por minuto, ¿ya? 125 mililitros por minuto es la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Y si nosotros hacemos en porcentaje, el filtrado glomerular en porcentaje debería ser mayor al 70% de todo el volumen que está recibiendo.
Eso es lo importante. Muy bien, vamos a seguir. Ya habíamos hablado acá de la filtración, algo rápido. Esto lo pueden complementar ustedes en sus libros de fisiología. Vean, revisen bastante. Y bueno, la nefrona en general tiene partes, ¿no? Poder dividir. Muy bien. Tengo esta porción acá que sale del espacio de Bowman, ¿no? De la cápsula de Bowman. Todo este es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Túbulo contorneado proximal. Va a emitir unas, más o menos hasta esta porción de acá. Todo eso hacia arriba, túbulo contorneado proximal. Luego sigue el asa de Hemble, a la misma altura, donde termina el espacio del túbulo contorneado proximal. Y obviamente sigue el túbulo contorneado distal. Y el siguiente elemento, el túbulo colector, que tiene también dos partes. ¿Ya? Que tiene dos partes. Vamos a ponerlo por acá. División. Listo. Túbulo contorneado proximal. Dentro del túbulo contorneado proximal ocurre la mayor cantidad de reabsorción de elementos, como cuáles los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos, o sea, las proteínas, la glucosa, ¿sí? La glucosa, el bicarbonato, también se absorbe en esta parte del túbulo, el bicarbonato y el sodio, ¿sí? El sodio. Pero el sodio, no todo el sodio, se absorbe aproximadamente entre el 65 al 75% de todo el sodio que va a pasar por los túbulos. El 65-75% sodio, ¿ya? Toda esta parte, toda esta zona, al mantenerse esa absorción de sodio y de otros elementos, tiene una tonalidad de ser isotónica, o sea, tanto el espacio tubular como el intersticial tienen en la misma cantidad de sustancias que los mantiene en equilibrio. Luego de ello, pasa ¿de dónde? Hacia el asa de Hemble, ¿no? La famosa asa de Hemble, ¿no? Y esta asa de Hemble tiene partes. Tiene una asa gruesa descendente, delgada descendente, la asa misma, delgada ascendente y la gruesa ascendente. Durante todo el recorrido, lo que más se va a absorber, ¿sí? Es el agua, ¿sí? El agua. Durante todo el recorrido del asa, el agua. Y se va a ingresar, van a ingresar otros elementos como el sodio, ¿sí? Como el sodio y el cloro, ¿ya? Y el cloro. Son elementos que van a absorber. Luego de eso, ¿sí? Van a seguir ascendiendo y ya durante su ascenso, la absorción, bueno, la reabsorción de agua se va a hacer muy lenta. Entonces, ya no va a haber mucha agua. Lo que sí se va a absorber es en el tubo, en el asa gruesa ascendente, ¿sí? En la rama ascendente gruesa, tenemos una bomba. La bomba sodio, potasio, 2 cloro, ¿ya? Y esta bomba sodio, potasio, 2 cloro también permite el ingreso de los electrolitos. Y aquí es donde se absorbe aproximadamente el 25% de todo el sodio que se está filtrando, ¿ah? De todo el sodio, el 25%. Y luego pasamos al túbulo contorneado distal. Aquí en el túbulo contorneado distal tenemos unas células que son estas de acá. Estas células de acá. Esas células son las denominadas células yuxtaglomerulares, ¿no? ¿Cuál es la función de estas? Son quimioreceptoras
quimioreceptoras y también son varoreceptores. Muy bien. ¿Qué permite estas células glomerulares? ¿Qué es lo que sintetizan y qué es lo que secretan, doctores? A ver, ¿alguien recuerda? Por favor, ¿alguien recuerda por ahí? ¿Qué es lo que sintetizan y qué secretan? Elementos muy importantes. Ya. La renina. Ya, la renina. Entonces, la renina es la que va a secretar las células yuxtaglomerulares porque van a detectar la disminución del volumen y disminución de la presión, ¿sí? Y de la disminución de sodio que está ocurriendo en la arteriola eferente cuando se obstruye una de sus procesos o cuando hay poco flujo sanguíneo. Que esto ya lo hemos visto en la regulación de la presión arterial. Entonces, eso es lo que secretan las células yuxtaglomerulares. A la vez también el túbulo contorneado distal tiene una bomba, la bomba de sodio cloro. Y acá se absorbe el 5% restante del sodio total que va a pasar a nuestro organismo. ¿Sí? Pero si este canal, esta bomba falla, acá está aperturándose otra bomba, porque sí o sí se tiene que completar el 100% de sodio absorbido para mantener la volemia. Entonces, acá se va a absorber el 5% siempre y cuando esta bomba falle. Pero no solamente va a pasar sodio, sino ya no se intercambia con cloro, sino con calcio. Ya, con calcio. Luego tenemos ya la última porción, que es el túbulo colector, que también va a tener dos partes, ¿no? Dos tipos de túbulo colector. Uno que es la porción cortical y otra medular. La porción cortical, ¿sí? La porción cortical contiene receptores en sus células para aldosterona, ¿ya? Para la aldosterona. ¿Sí? ¿Recuerdan de la aldosterona que se procesaba por el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Ya, aquí las células tienen receptores para aldosterona, ¿ya? ¿Qué más? Aquí también va a ocurrir una absorción del todo el sodio que vaya a recaber, ¿no? No es necesario todo el 100%, una gran porción, pero acá hay intercambio para mantener el sistema buffer. Como sale potasio, ingresa acá por la acción de la aldosterona en estas células. Pero también cuenta acá con unas células llamadas, bueno, con unas estructuras celulares llamadas las acuaporinas, donde permite el ingreso de agua, debido a que las células tienen acuaporina tipo 3. Ese es en cuanto a la porción medular, tiene acción directa con la hormona antidiurética, la ADH, ¿ya? La ADH. Y acá tiene grandes cantidades de receptores de agua para que ingrese el agua, ¿ya? Muy bien. No se olviden que los medios en los cuales va a estar, tenemos una isotónica para el túbulo contorneado proximal, se hace hipertónica, el medio, para que pueda filtrarse el agua a nivel del asa. Luego se hace hipotónica en el túbulo contorneado distal. Y finalmente el túbulo colector es hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que hay poca cantidad de solutos y hay mayor cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la orina que se elimina tiene que ser acá. La orina que se va a eliminar puede estar presente de dos formas. O diluida, ¿sí? Diluida o concentrada. ¿Sí? Diluida o concentrada. Si está diluida, significa que hay poca osmolaridad. Pero si está concentrada, hay mayor cantidad de osmolaridad. Son los osmoles, son los electrolitos necesarios para mantener la difusión de agua. Entonces, si una orina es diluida,
tiene mayor cantidad de agua y poco sodio, ¿ya? Y una orina concentrada tiene mayores cantidades de sodio, pero pocas cantidades de... Eso es lo que tienen que recordar en el proceso fisiológico. ¿Ya? En el proceso fisiológico. Ahora sí, pasamos al tema de insuficiencia renal. ¿Qué viene a ser la insuficiencia renal y cómo se clasifica? La insuficiencia renal en sí viene a ser el proceso en el cual hay una disminución de la función renal. Aguda y crónica son las dos formas en las que se van a dividir, ¿no? La insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal, acá aguda y crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que la aguda es menor de 3 meses el proceso patológico y la crónica es mayor de 3 meses. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué se genera insuficiencia renal aguda? Por procesos agudos que ya vamos a conocer en un momento, en la parte de la fisiopatología. Pero en este caso, la insuficiencia renal aguda, o también denominada AKI, con estos dos nombres se lo puede recordar, ¿sí? Como AKI o insuficiencia renal aguda, dentro del mecanismo fisiopatológico, ¿cómo se puede dañar? Tiene 3 divisiones. Renal, que es la mayoría de veces los casos en los que se está alterando, el 65%. Una renal, que es el 30% de todos los casos, renal o también llamada intrínseca, ¿sí? Intrínseca, y una posrenal, que es poco frecuente. Un 5% de los pacientes hacen insuficiencia renal posrenal. ¿Ya? Dentro de la renal, ¿cuáles son las causas? Las principales causas son la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, como cuál, por ejemplo, ¿qué enfermedad? La insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué más? La insuficiencia hepática, ¿sí? Estados de deshidratación. Esas son las causas de insuficiencia renal del tipo prerrenal, ¿no? Y acá vamos a señalar cuáles son esos tipos. Por ejemplo, todo lo que está llegando como arteria renal y se ve bloqueada, todo esto es prerrenal, ¿ya? Todo lo que se dañe dentro es posrenal. Y todo lo que salga, pero hacia el uréter, es posrenal. Si falla una de estos, ¿sí? Va a generar insuficiencia renal. En este caso, la prerrenal tiene que ver con toda la parte de irrigación sanguínea que llega hacia... La renal o intrínseca se puede dividir en glomerular, tubular o vascular, ¿no? Ya hemos dicho glomerular, el componente principal, donde ocurre el filtrado, los túbulos renales y vasculares, que es la irrigación. En glomerular, la única causa es la glomerulonefritis. Glomerulonefritis, ¿no? Dentro de la tubular puede producirse por isquemia, cuadro isquémico, como por ejemplo, si la hipovolemia también, sí, la hipovolemia, reducción del volumen, pero a nivel de arteriola eferente, ¿ya? Solo de arteriola eferente, ¿ya? Esa es la única causa. O en la necrosis tubular aguda, ¿ya? Porque justamente hay disminución de volumen. En cuanto a otra de las causas que puede generar insuficiencia renal del tipo renal por septemia, es otra de las frecuentes, porque hay acá bacteriemia, ¿no? Las bacterias llegan por la sangre hacia el riñón y comienzan a infectar y a dañar. Y nefrotoxicidad, que tiene que ver con cualquier sustancia que pueda generar daño a nivel renal, ¿ya? Y acá tenemos dos clases. Tenemos una exógena, que tiene que ver con cuáles muy conocidos, y de repente ustedes ya lo van a ver en farmacología,
los antibióticos, ¿no? Los aminoglucósidos. ¿Sí? ¿Qué aminoglucósidos? Gentamicina, amicacina, ¿no? ¿Qué otro fármaco? La anfotericina B, ¿sí? Anfotericina B. O también los contrastes yodados durante los exámenes de tomografía, ¿no? Esto es los exógenos. Y la endógena, de causa endógena, algo que sea interno, puede ser por hemólisis, ¿sí? O por mieloma, ¿no? Son las principales causas, ¿sí? De insuficiencia renal tubular por nefrotoxicidad. Y acá en vasculares, obviamente, la colitis renal o hipertensión maligna o primaria que puede estar originado a nivel de riñón. Y posrenal, bueno, para que haya una posrenal, ¿sí? Tiene que haber una obstrucción de todas las vías urinarias a nivel inferior, ¿sí? Que obstruya el paso de la orina de los dos uréteres, ¿ya? ¿Y cuáles son las situaciones? ¿En cuáles son? Por ejemplo, puede haber obstrucción del cuello vesical, ¿sí? Obstrucción del cuello vesical. O también la famosa litiasis renal bilateral, ¿sí? O sea, en ambos riñones tiene que haber cálculos que estén obstruyendo. Doctor, pero en la obstrucción del cuello vesical puede ser para hombres y mujeres, y acá podemos mencionar la próstata, claro. Acá podríamos señalar la prostatitis o la hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? HBP. Tiene que obstruir las dos vías urinarias. Esto es para los varones. En las mujeres puede ser también un cálculo, lo que haya llegado hacia la vejiga y esté obstruyendo el cuello vesical, ¿no? Más o menos acá tenemos la vejiga y acá llegó un cálculo y se enclavó ahí, ¿no? O sea, este cálculo evita que la orina pase y está generando que la orina se regrese a través de los uréteres y generando la insuficiencia renal posrenal, ¿ya? Posrenal. ¿Qué tengo que tener en cuenta también aquí? Los factores de riesgo importantes para que pueda producirse cualquier tipo de estas insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, pacientes hipertensos también son propensos porque disminuye el flujo sanguíneo. Pacientes con diabetes mellitus, sí, también, porque puede generar lesiones vasculares, ¿ya? Los pacientes con aterosclerosis, aterosclerosis no solo en el corazón, sino también en las arterias renales, ¿no? Y disminuir el flujo. Pacientes que consumen AINES, ¿sí? AINES, importante, porque acá, y esto me olvidé mencionar, la arteriola aferente y la eferente tienen diferentes funciones, tanto dilatarse como contraerse para poder mantener la volemia. Pero, ¿cuáles son los elementos que necesita conformarlo dentro de su estructura para poder favorecer eso? Dos, tiene que siempre estar en equilibrio. Un elemento que contraiga y otro que dilate. En la arteriola aferente en la arteriola aferente tenemos al óxido nítrico y la endotelina. ¿Sí? Endotelina. Y en la arteriola eferente tenemos ¿quiénes? A las prostaglandinas y al ARA2. ¿Ya? Al ARA2. Muy bien. Entonces, dentro de esto, las funciones que van a tener el óxido nítrico es principalmente vasodilatación. La endotelina, vasoconstricción. La prostaglandina, en este caso, tiene acción vasodilatadora y el ARA2, vasoconstrictora. Administro fármacos como los AINES que me bloquean las prostaglandinas, que va a favorecer la vasoconstricción y por ende una necrosis tubular. A tener en cuenta eso. El consumo de AINES es vital en esta parte, siempre tener en cuenta en pacientes que puedan estar propensos a sufrir una patología renal. Y los aminoglucósidos, principal factor de riesgo.
Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo está bien? ¿Están vivos todavía? ¿Están durmiendo ya? Bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos hablado de cuáles serían las posibles causas de insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Recuerden bien este cuadrito. En base a eso les pueden salir preguntas. Pero en general, todo cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Va a ser reversible. O sea, yo encuentro la causa y puedo generar la reversión de las manifestaciones clínicas. Y, por ejemplo, tengo un paciente con hipovolemia, compenso el volumen y la función renal se recupera. Lo mismo si tengo aminoglucósidos que están dañando el epitelio de los túbulos renales. Dejo de administrar el aminoglucósido y el epitelio, como cada 7 días se recupera, el paciente puede recuperar. Bien, no hay problema. Cuando ya este proceso es irreversible, ya no se puede hacer nada, es cuando hablamos de insuficiencia renal crónica. Pero para poder diagnosticar esto, necesito basarme en algunos exámenes, como por ejemplo la ecografía renal. Acá observamos un riñón, ¿sí? Normal en la primera imagen, ¿sí? Un riñón normal, vamos a ver, en donde se distinguen completamente sus estructuras, ¿no? Tengo acá el seno renal, tengo la corteza renal, la, la médula renal, ¿sí? El espacio de Morrison, que es este espacio, aunque sino que en cuenta que en teoría es una zona hiperecoica, ¿no? Su centro, el seno renal, es una zona hiperecoica, ¿no? Mientras que la zona oscura, que es la corteza, es hipoecoica, ¿ya? Hipoecoica. Como pueden ver, el riñón, ¿sí? Va a conservar un tamaño normal, aproximadamente de cuánto. A ver, ¿alguien recuerda cuánto debe ser el tamaño del riñón aproximadamente? ¿Mm? ¿Alguien recuerda cuáles son las dimensiones del riñón? Ya. El riñón aproximadamente tiene que tener las siguientes medidas. Vamos a ver. ¿Sí? De largo, o sea, de polo superior al polo inferior, debe haber un aproximado de entre 10 a 12 centímetros. Y de ancho, ¿sí? Debe haber un aproximado de entre 6 a 8 centímetros, ¿correcto? Esas son las dimensiones renales. En la insuficiencia renal sucede algo curioso. El riñón aumenta de tamaño. ¿Ya? El riñón siempre aumenta de tamaño. Es lo principal, lo primero que vamos a encontrar. Un aumento del tamaño renal. ¿Sí? Un aumento del tamaño renal. ¿Qué más vamos a encontrar en una insuficiencia renal aguda? En una imagen ecográfica. Como observan, no hay una muy buena diferenciación entre la corteza y el seno renal. No lo encuentro acá. Por acá más o menos se distingue un poco. Como observan bien, el riñón se hace más grande. Pero acá no casi distingo cuál es la médula y cuál es la corteza renal. ¿Ya? Esa es otra de las características. Pérdida de la diferenciación corticomedular. Obviamente del riñón, ¿no? ¿Qué más encuentro? Múltiples imágenes hiperecoicas, ¿no? Y también hipoecoicas, ¿sí? Hiperecoicas, hipoecoicas, donde debería estar el riñón. ¿Es la única forma de diagnosticar insuficiencia renal? No. También hay un grados de severidad que me permiten, uno, el diagnóstico y otro, determinar qué tan dañado está mi riñón. Es el famoso rifle. Evalúa el riesgo, la lesión, el fracaso, ya cuando hay pérdida y cuando ya estamos en el estadio terminal de una insuficiencia renal aguda. En el riesgo hay un aumento de la creatinina sérica
y una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Asimismo, también del volumen urinario. Y mientras más avance, por ejemplo, acá está el riesgo, ¿no? Aumentó en 1.5 el valor de la creatinina, ¿ya? Entonces tengo que ver, ¿no? O la tasa de filtrado glomerular también disminuyó 25%. Tengo que ver que estoy en la etapa de riesgo de insuficiencia renal, ¿no? O sea, que se está instalando, pero que no me está generando muchos problemas, pero que ya lo puedo observar durante la evaluación laboratorial o clínica. En la lesión, la creatinina aumenta 2 veces el valor de la creatinina sérica basal, la tasa de filtrado glomerular es menor del 50%. Cuando hay fracaso, la creatinina ya aumentó en 3 veces el valor y hay una tasa de filtrado glomerular menor del 75%. Ya cuando hay una pérdida de la función renal, normalmente ocurre cuando hay la lesión más de 4 semanas. Y en la parte final, ya estamos en el límite de la insuficiencia renal crónica. Esa es una de las formas. La otra forma son los criterios de Aki para poder determinar en qué estadio se encuentra el paciente con una afección renal, ¿sí? En este caso tenemos aquí 1, aquí 2, aquí 3. Y acá tenemos los valores de creatinina sérica, cuánto debe aumentar, o en su defecto el flujo urinario, cómo está el flujo urinario en la persona. No olviden que lo normal debe ser más de 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿ya? Esto es lo normal. Entonces, disminución de estos valores producen oliguria o inclusive anuria, ¿no? Anuria cuando ya es menor de 0.3 el flujo urinario. Eso es en cuanto a insuficiencia renal aguda, ¿ya? Hasta aquí el paciente puede presentar edema generalizado, puede encontrarse un aumento del potasio, porque hemos dicho que una de las funciones es el control de electrolitos. ¿Qué más? Una disminución de la diuresis, ¿sí? Una disminución de la diuresis. Y también podemos encontrar en esta situación, ¿sí? Una orina ácida, ¿no? Una orina ácida. Porque el riñón se encarga también del control buffer, ¿no? Hemos dicho que en los túbulos contorneados proximales hay reabsorción de bicarbonato que va a mantener el sistema de equilibrio de el ácido base. Acá esto es lo que puede haber en una insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo se vuelve crónica? Cuando ya pasó más de 3 meses la lesión o en su defecto hay anormalidades tanto estructurales como funcionales del riñón, pero que ya sean irreversibles, ¿ya? Irreversibles. Sin necesidad de tener un buen filtrado glomerular. Pero ya basta que el daño renal sea más de 3 meses, sea estructural o funcional, para que se hable de insuficiencia renal crónica. Y esta va a también depender de cada estadio evolutivo en el que nos estemos encontrando y cuánto avance la tasa de filtrado glomerular. Lo normal es que no haya mucha disminución del filtrado glomerular, sea mayor del 90%, es lo normal. Pero ya cuando va avanzando, en el grado 2, por ejemplo, ya comienza a haber aumento de la creatinina o de la urea, ¿sí? O de la urea. Pero es levemente, ¿no? Levemente. En un 60-89%. Hasta aquí puede ser reversible. Obviamente ya no es irreversible, pero los daños son mínimos. Del grado 3 hacia adelante, ya hay lesión. En el grado 3A, mi paciente comienza a tener un aumento de la paratormona. Es la hormona encargada de la absorción de calcio. Muy bien. ¿Qué más? En este caso, el paciente puede tener nicturia. ¿Sí? Nicturia. Muy bien. ¿Qué más? El G4, ¿sí? Comienza a haber un aumento del ion fosfato dentro de la sangre, disminuye el calcio
El paciente puede llegar hasta inclusive la osteoporosis y también disminuye la absorción de vitamina D. Muy bien, vamos a explicar más adelante en la fisiopatología. Y el estadio G4, en general, ya gravemente disminuido, este es 3B, no es 4, 3B. En el estadio 4 ya hay anemia y acidosis, ¿sí? Porque ya comienza a perderse la función renal. Anemia y acidosis. Ya en el estadio G4, no se olvide, ya comienza a disminuir, ¿quién? La eritropoyetina, el EPO. Y G5, finalmente, hay un aumento ¿de qué? De la uremia, de potasio, sangre, de agua en todos los sistemas, porque la tasa de filtrado glomerular ha caído a menos del 15%, al menos del 15%. Y estos son los porcentajes de la tasa de filtrado glomerular y cómo afecta fisiopatológicamente cada uno de ellos. Obviamente todo proceso es evolutivo, o sea, de una pasa al otro y así sucesivamente. Ya, no es que de directo se va a pasar al grado 3B y luego retroceder al G2 y luego al G5, no, es evolutivo. Y de repente mi paciente llegó al grado G3A, yo lo encuentro aquí, desde aquí empieza nuevamente a generar esa de descenso. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que tener en cuenta? Los potencialmente modificables, la hipertensión y la diabetes, son los principales. Obviamente por ahí ingresa la obesidad, pero los dos primeros son los que tengo que tener en cuenta y siempre sospechar de enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos o diabéticos de larga data, o sea, que tengan más de 10 años. No modificables, por ejemplo, la edad avanzada, ¿no? Los ancianos, el sexo masculino, que es la población más afectada, los pacientes de raza negra o los que tengan bajo peso al nacer, ¿no? E inherentes a la enfermedad renal crónica, como por ejemplo las anemias, alteraciones ya de calcio, de fósforo, de paratormona y la acidosis metabólica que también puede generar un factor de riesgo para insuficiencia renal crónica. Esto va a ser progresivo, como ya lo mencioné, y comienza a haber una hiperfiltración y proteinuria, que son las principales hallazgos. Ya, son los principales hallazgos. Dentro del cuadro fisiopatológico, todos estos factores de riesgo que producen lesiones tubulares, ¿sí? Lesiones tubulares. Esas lesiones tubulares van a generar un aumento en la respuesta inmune, principalmente la hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Que era la de enfermedad crónica. Hay un proceso inflamatorio crónico. Este proceso inflamatorio crónico va a conllevar a las atrofias, ¿no? A la atrofia glomerular, ¿sí? Glomerular y tubular, y tubular. Como hay una atrofia, obviamente hay una reducción del tamaño del riñón, ¿sí? Del tamaño del riñón. Y si hay una disminución del tamaño del riñón, ¿qué puedo terminar? Con una disminución del filtrado glomerular. ¿Ya? Eso es lo que se produce dentro del cuadro fisiopatológico. Y obviamente la disminución del filtrado glomerular, mientras va siendo progresivo, va comenzando a generar estas alteraciones. ¿Ya? Estas alteraciones que ya se señalaron. Sigamos, y acá nuevamente un pequeño resumen de lo que ya hemos señalado anteriormente. Cómo empieza, las nefronas comienzan a disminuir su función porque acá hay un factor de riesgo que lo predispone, ¿sí? Que lo predispone y todas las lesiones que van a encontrar. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar al último? Fuga de albúmina o de proteínas dentro de la orina. Acá tenemos la escala del riñón, ¿no? Cómo va a ir evolucionando desde un riñón normal grande y con las dimensiones específicas y que comienza a presentar cuadros de daño. Y poco a poco se va reduciendo. Y al reducirse va a reducir en masa y en función, va perdiendo glómerulos.
Entonces, ¿qué sucede? Comienza a haber una retención de qué? Del fósforo, ¿sí? Y la tasa de filtrado glomerular, sí, comienza a verse afectada. Todo esto que genera, como hay un aumento del fósforo, tengo que secretar paratormona para que se pueda resolver con quién, con calcio. Si el calcio lo estoy acabando, ya no tengo, el paciente puede sufrir osteoporosis. Y obviamente todo este proceso me disminuye la absorción de calcio intestinal. Entonces, por ambos lados estoy perdiendo calcio. ¿Qué sucede? Tengo que aumentar la paratormona para compensar la reabsorción de calcio en mi organismo. Pero como no tengo calcio de dónde jalar, porque estoy desnutrido, no estoy consumiendo bien, y aparte hay una resistencia ósea para poder tener paratormona, que me genera osteodistrofias renales, calcificaciones vasculares, puede llevar a calcificación de tejidos blandos, finalmente efectos sobre órganos diana y mortalidad, como por ejemplo vasos sanguíneos del sistema nervioso. ¿Qué más? Aquí también se va a mencionar un poco la fisiopatología de cómo el riñón puede afectar la absorción de vitamina D. No se olviden que la vitamina D se está absorbiendo producto del metabolismo de bacterias que tienen que ver con la síntesis de vitamina D por rayos ultravioleta o también de la misma dieta, ¿no? En la misma dieta estoy consumiendo vitamina D. Entonces, todo este proceso me va a dar vitamina D sanguínea, ¿ya? Sanguínea. ¿Y eso cómo lo absorbo? Como 25 HD, ¿no? O también el calcio tridol. O, bueno, perdón, claro, el calcio, perdón, el nombre, me fue el nombre, chicos, de la vitamina D. ¿Cómo es que se absorbe? Un momento, por favor. Ah, ya. El colecalciferol, ¿sí? Colecalciferol. Que luego se transforma en calciferol. ¿Sí? En calciferol. Que va a ser absorbido, ¿no? Y a los huesos, ¿para qué? Para que comience a favorecer la síntesis ósea, ¿no? Pero si esto disminuye por insuficiencia renal, obviamente las reservas de calcio se van generando, acabando, así como el hierro con la anemia, y llevar a la descalcificación. También otro proceso, ¿no? Miren, el EPO favorecía ¿qué cosa? La eritropoyetina me daba mejores células, ¿sí? Rojas, pero si estoy disminuyendo porque hay citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 o interferón gamma, que son productos de la inflamación crónica, vamos acá a poner de la inflamación crónica, que genera una disminución en la producción de EPO, porque lo inhibe. Pero solo eso no, también hay la secreción de la epsidina. La epsidina lo que genera es un bloqueo de la absorción de hierro, tanto el hierro que se utiliza para el eritrocito como el hierro almacenado, ¿no? Lo bloquea. Y al bloquearlo no puedo utilizar. Y eso me genera una anemia, ¿no? Una anemia crónica o por enfermedad crónica. Bien, ¿cómo hago yo la evaluación de la insuficiencia renal crónica? ¿No? O sea, ¿cómo yo evalúo? ¿Cómo diagnostico? Eso lo voy a hacer a través del examen ecográfico. La única forma también de poder hallarlo a través de la imagen, pero obviamente mayor es clínico. Acá estaba lo normal, ya saben las dimensiones, pero miren el riñón aquí. Este es lo normal y miren cómo se volvió chiquito. Chiquito el riñón ahí. Disminuye, obviamente hay una disminución de la masa renal, ¿no? O sea, de la anatomía renal. No hay mucha diferenciación, pobre diferenciación renal, ¿no? ¿Y qué más hay? Hipofuncionalidad, ¿no? Hay una hipofunción del riñón. ¿Ya? Esto es lo que hay. ¿Qué más? Otros exámenes auxiliares que me permitan saber si mi paciente tiene o no insuficiencia renal, obviamente el perfil renal, ¿no? La urea, la creatinina, importante.
¿Qué más? Un examen de orina completo. Orina completo. De repente encuentro proteínas en orina. Y tengo que sospechar insuficiencia renal de tipo crónica. ¿Qué más? Examen de proteínas en 24 horas. ¿Qué otra cosa solicito? Siempre agua y electrolitos. Habíamos mencionado que el potasio se ve aumentado. Entonces en los electrolitos tengo que buscar el potasio, calcio que está disminuyendo y el fosfato, ¿no? ¿Qué más? Perfil tiroideo. Tengo que pedir perfil tiroideo. Principalmente el de la parato-hormona, ¿no? ¿Y qué más? Dosaje de vitamina D. Dosaje de vitamina. ¿Cuál es el tratamiento? Si mi paciente no puede llegar al trasplante renal, que es el principal tratamiento del trasplante renal, procede a la diálisis, ¿no? Puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. Normalmente el paciente con insuficiencia renal crónica recibe hemodiálisis para disminuir todos los procesos eh, de alteración que produce la falla del riñón. Síndrome nefrótico. ¿Qué viene a ser el síndrome nefrótico? Viene a ser, ¿qué cosa? La presencia de proteínas en la orina, ¿sí? Proteínas en la orina, ¿sí? Pero con una tríada clásica. ¿Cuál es esa tríada clásica? La proteinuria, ¿sí? Nunca se olviden cuáles son los valores de proteína que debo encontrar. Mayor de 3,5 gramos por superficie corporal en 24 horas, hiperlipemia y edema periférico. Esas son las tres cosas que yo encuentro en un síndrome nefrótico. ¿Ya? Vamos a remarcarlo para que no se olvide. Proteinuria mayor de 3,5 metro cuadrado en 24 horas, hiperlipemia, edema periférico. ¿Ya? Eso. ¿Y cuáles son las principales causas? Va a depender de la edad. Pacientes menores de 15 años, glomerulonefritis aguda infecciosa, la principal causa. Segunda, nefropatías por anticuerpos. ¿Ya? Si es que es mujer, sospecho nefropatía lúpica. ¿Ya? Lupus. A los 15 y 65 años, normalmente es por acúmulo de proteínas, nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Ya? O también lo que puedo encontrar aquí, la famosa, ¿no?, amiloidosis renal, ¿ya? Es acúmulo de proteínas a nivel del riñón. ¿Qué más? Y mayores de 65 años, vasculitis es la principal, ¿ya? ¿Qué debo buscar en el síndrome nefrótico? Ya les mencioné, siempre acuérdense de esa triada. Proteínas mayor de 3,5 miligramos por día, ¿sí? Hiperlipemia y el edema, ¿no? Pero también puedo encontrar hipoalbuminemia, ¿no? A 3 gramos por decilitro, lo que puede encontrar, ¿no? Disminuido ese valor. Y chicos, lo que puede encontrar. ¿Qué sucede dentro del mecanismo fisiopatológico? ¿Qué va a ocurrir? Una lesión renal o glomerular, que es la que me va a encargar del filtrado, ¿no? O sea, el filtrado glomerular se va a ver dañado. Ese filtrado dañado produce un aumento de la permeabilidad capilar y obviamente la fuga de proteínas en la orina. Por eso hay proteinuria. Esta proteinuria reduce las proteínas en sangre, se genera hipoproteinemia, que puede conllevar a la hiperlipidemia para poder compensar la pérdida de proteínas, la hipoalbuminemia, porque no tengo albúmina de donde sacar, y la disminución de proteínas, principalmente de anticuerpos, ¿no? Para las gamma-globulinas o proteínas del complemento, que me hacen susceptibles a que hay infecciones mayormente del neumococo. Hiperlipemia genera lipiduria y la hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica. Esta disminución de presión oncótica genera edema e hipovolemia, pero no hipovolemia porque pierde, sino porque hay paso del agua. ¿Hacia dónde? Hacia
el espacio extracelular, generando la activación de todas estas actividades homeostáticas. ¿Ya? Homeostáticas. Y la disminución del complemento que produce, disminución también de las otras proteínas, ¿no? Las proteínas de coagulación principalmente, la antitrombina, ¿sí? Y aumenta el fibrinógeno. Y disminuye proteínas transportadoras que finalmente pueden conllevar a la disminución o la deficiencia de otros elementos, como por ejemplo la formación de glóbulos rojos normales. Por eso el paciente tiene anemia, ¿no? Es similar a la insuficiencia renal. ¿Qué exámenes auxiliares pido para poder diagnosticar síndrome nefrótico? Ya hemos señalado, voy a pedir sí o sí el examen de orina completa, obviamente, proteínas en 24 horas y todo lo demás de insuficiencia renal, ¿no? Pero también puedo acompañar con una biopsia para determinar cuál es la causa, ¿no? De repente son por anticuerpos, es por vasculitis, de repente es por proteínas, ¿no? Muy bien, y el tratamiento va a depender, ¿sí? Del cómo está el paciente. Lo principal acá es la restricción, ¿sí? La restricción de agua, o sea, restricción hídrica y sal, ¿no? Para evitar mayor edema. ¿Qué más? El uso de diurético, ¿ya? El uso de diurético. Y finalmente, tengo que controlar la presión arterial que puede estar aumentada. Estoy dando, ¿sí? IECAS, IECAS. O también ARA2, inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina y el bloqueador de canales de ARA2, uno de receptores de ARA2. Enalapril, losartán, valsartán. ¿Sí? Ese es el tratamiento. Y obviamente, si mi paciente tiene lipiduria, tengo que dar estatinas que permiten el metabolismo de los lípidos. Síndrome nefrótico. ¿Cuál es el síndrome nefrótico? Va a ser producida por una lesión tubular directa. ¿Sí? Directa. Acá, a diferencia del nefrótico, que mayormente está afectado el glomérulo, acá hay una afección tubular. También puede afectarse el glomérulo, pero también van a encontrar afección tubular. ¿Cuál es la tríada clásica que debo tener en cuenta en el síndrome nefrítico? Hematuria, ¿sí? Hematuria. El mismo daño del filtrado glomerular produce paso de la sangre de eritrocitos, los renales, que no debería estar. También hipertensión arterial, ¿ya? Hematuria e hipertensión arterial. Y por ahí edemas, ¿no? Miembros inferiores. Obviamente no llega a generar tanto edema como en el síndrome nefrótico, pero sí hay. Si encuentro hematuria, hipertensión y edema, síndrome nefrítico, ¿ya? Las causas, ¿cuáles son las más comunes? Glomerulonefritis post-streptocócica. Con la bacteria beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Otras infecciones sistémicas, sí, todas que lleguen al riñón y puedan generar daño. Menos comunes, la glomerulonefritis por lupus, ¿sí? O por amiloidosis. Y las infrecuentes ya vienen a ser las poliarteritis nodosa. Generan daño dentro de las estructuras renales. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología? Nuevamente, una lesión glomerular. La lesión glomerular produce disminución del filtrado glomerular y alteración de la barrera de filtrado. Obviamente, proteinuria, pero con mayor frecuencia y mayor presencia, la hematuria. Disminución filtrado glomerular, química urémica, y hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que permite la retención de agua y líquidos. ¿Y esto qué produce? Hipertensión arterial, porque ya sabemos cuáles son los mecanismos compensadores, los edemas y una índice de sodio menor del 1% que tiene que ver principalmente el sodio plasmático con el urinario, ¿no? ¿Sí? Eso. Y el tratamiento, obviamente, acá tendría que ser
igual, retención de agua y de sodio, ¿sí? Las proteínas no las cambio, la proteína debe estar, ¿sí? Y tratar la causa de anemia que puede estar produciéndose por la hematuria. Bien, y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?